Hola, ¿cómo andan? Tercer capítulo de Memento Mori. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, Pero muchachos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Feliz de estar aquí juntos de nuevo, después de las Arrancando fiestas. 2021, así que ojalá que tengamos un año un poquito mejor del que pasó. ¿Cómo arrancaron el año? Dios quiera, Dios quiera. Y de hecho estoy tomando un pisco que quiero pedirle a nuestros amigos que nos están viendo. Si alguno sabe, uy, medio que va con el programa, mira lo que pasa con la botella. Oh, Si alguno tiene información sobre el gran pisco Takam, muy buen pisco, no sabemos el origen de esa botella, o sea que les pido a mis amigos chilenos que nos ayuden a descubrir el origen de esa botella. yo creo que ese bueno, piso lo desenterraste quizás de qué catacumba. Muy alusivo al programa, ¿eh? bueno, ojalá tengamos noticias, a ver si podemos desentrañar ese misterio. Era Y de de hecho Memphis. lo podemos relacionar con el capítulo de hoy, que tiene algo que ver con el misterio. Bueno, hoy lo que queríamos hablar, vamos a titular este programa como Lo Paranormal. Lo Paranormal. ¿Sí? Bueno, a ver, cuando hablamos de fenómenos paranormales, tenemos que hablar, no sé, de manifestaciones de espíritus o de entidades, ¿no? Por llamarlo de otra manera, ya sea de manera sonora, material, por olores o mediante seres vivos, digo, cómo se puedan manifestar, casas embrujadas, posesiones diabólicas, no sé, profesiones como mediums, tarotistas, telepatía, viajes astrales, brujerías, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema complejo, largo, que por ahí da para una segunda vez, ya veremos, y siempre interesante. Yo creo que desde el principio de los tiempos que a todos nos interesa y de alguna manera nos llama la atención lo paranormal. Así que para empezar, Boris, ¿qué opinión tenés acerca de los llamados fenómenos paranormales? ¿Tenés alguna opinión al respecto? ¿Es algo que te interese? Mira, no es algo que me interese en lo particular, como Ujú. que me invada la vida, ¿ya? Pero sí tengo una cierta inclinación por las películas de terror y no sé, por todo aquello como que resulte algo difícil de desentrañar o algo que se escape de lo normal, pues de lo que forma parte de nuestra cotidianidad. Como que siento que eso le da sabor a la vida, ¿ya? Entonces, Ujú. lo primero que decirte, mi opinión es que yo creo que efectivamente esos fenómenos se pueden dar, no hay por qué negarlos a priori, ¿ya? Y la experiencia humana es tan diversa que yo creo que lo admite todo. Ok. ¿Y vos, Tonchi? A mí me gusta, cuando estoy hablando de cualquier cosa en general, definir un poco de qué estoy hablando y qué es lo que yo entiendo por paranormal. Mm. Porque podemos tener diferentes acepciones y cada uno tener diferentes puntos de vista sobre qué es considerado paranormal y qué no. Y desde el punto de vista académico, la definición de paranormal es cualquier cosa que no pueda ser explicada por la ciencia, cualquier cosa que no pueda ser explicada por la ciencia. Ojo que no es lo mismo que decir cualquier cosa que no pueda ser explicada por la razón, ¿no? Hay que hacer una distinción ahí. Entonces, si hay cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia, si creo que hay cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia, totalmente de acuerdo. Y Mm. si a eso lo definimos como algo paranormal, entonces totalmente de acuerdo en que existen los fenómenos paranormales, creo en los fenómenos paranormales y muchas cosas que tienen que ver con la religión pasan por definición a ser fenómenos paranormales. Ujú. Hemos hablado de muchas cosas de terror, ¿no? Mm. En la introducción que decía que daba Sebastián, pero hay cosas también de las que podemos hablar que tienen relación con lo paranormal y que son, por ejemplo, los milagros. Milagros, sanaciones milagrosas, curaciones de gente enferma que la medicina, la ciencia no puede explicar.
los milagros eucarísticos. Bueno, eso en otra oportunidad quizás podemos debatir los milagros, pero son también fenómenos paranormales desde el punto de vista de la definición. Ahora, dentro de esos fenómenos paranormales están, yo creo, todos los que mencionaban ustedes, y son obviamente mucho más interesantes por el morbo que despiertan, por el... quizás más interesante incluso discutirlos. Y creo que existen, por ejemplo, posesiones diabólicas, creo que existen los espíritus diabólicos, creo que existe un mundo espiritual y todo eso. No he tenido una experiencia quizás como la que han tenido ustedes, no sé, bueno, pero sí sé que existe el mundo espiritual y estos fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia. Y ya que hablaste de experiencia, ¿alguno tuvo una experiencia que puede ser clasificada como paranormal, o si no la tuvieron, de alguien cercano, confiable, que crean que valga la pena mencionar? Boris, ¿alguna anécdota, algo digna que califique? No, ninguna que realmente califique. Dale, algo te debe pasar, Boris. Nada. Yo tampoco, Okay. che, entonces va a ser medio aburrido el programa. Bueno, cerramos acá hasta la semana que viene. Vos, Tonchi, tampoco. Y tampoco alguna te hayan contado que digas, bueno, ¿para qué pasó acá? No, sí, alguna vez les he mencionado un milagro, por ejemplo, que yo estoy seguro que ha sido un milagro, que no ha sido algo de coincidencia, pero eso lo vamos a dejar para el programa de los milagros, si les parece. Pero experiencias de haber sentido espíritus merodando, que te jalan la pata cuando estás durmiendo, cosas de esas, no. Hasta ahora no. ¿Vos, Bien. Sebas? Bueno, a ver, mi historia es medio particular. Yo quizá cuando era más chico estaba como muy interesado en el asunto. Siempre como que me subyugó el tema con los años, y por ahí en la actualidad quizá no tanto. Comparto con Boris un poco el gusto por las películas de terror y esa clase de adrenalina que generan y demás. Pero sí debo decir que en mi familia, en la casa donde en este momento estoy haciendo el programa, espero que no pase ninguna cuestión rara, se dieron en su momento fenómenos paranormales que fueron percibidos casi en su totalidad por mis viejos, por un hermano mío sobre todo que vive en Canadá. Yo tengo dos hermanos, uno que vive acá, yo soy el más chico, y el del medio que vive en Canadá, Toronto, hace unos 17 años, que él es como una especie de radar de todo este tipo de cosas, y le han pasado cosas fuertes en esta casa. Materialización de personas, o sea, entidades que se le han aparecido, mensajes de gente que ya no está, o sea, y lo que es loco, muchas veces le pasaron estos hechos estando yo en la misma casa, cerca de él, y yo no presencié ninguno de estos hechos, ni tuve una percepción o una idea de que eso podía estar pasando. Una cosa, por ejemplo, muy loca, cuando fallece mi viejo, mi hermano se viene rápidamente con su familia de Canadá, y él recibe mensajes en esta casa de mi papá. Y yo por ahí estaba cerca de él, y él me contaba de mensajes o de manifestaciones. Vieron que siempre se dice que en las primeras horas todavía como que el alma está, que puede manifestarse, etcétera. Bueno, él tuvo un montón de, no sé, una cosa muy loca, que él se acueste en la cama donde yo dormía y que le huele como una especie de colchón de cuna de mi hija, que le huele por la cabeza, y yo estuve todas las noches previas a que él venga de Canadá durmiendo en la misma cama. Estaba ese mismo colchón, y a mí, felizmente, no me volvió nada por la cabeza, pues yo creo que era debut y despedida, me voy de la casa, digo chau, todo. No sé si podría soportar ese tipo de hechos, pero a él le pasan todo el tiempo, le pasaron también en Canadá. Y bueno, Tonchi, por esto te va a gustar un poco. Él cuando... Pero sí. tú has, perdón que interrumpa, cuando le pasaban estos hechos y tú estabas cerca o tú estabas viendo, ¿sentías algo? ¿Lo veías a él poseído? ¿Lo veías a él absorbido por lo que estaba pasándole? ¿Cómo era? Sí. ¿O les contaba al día siguiente? Claro. Yo no estaba en ese momento, y
A ver, si tengo que hacerlo cronológicamente, él de adolescente le empezaron a aparecer las primeras manifestaciones viviendo en esta casa. Después, cuando venía a esta casa esporádicamente por viajes, ya viviendo en Canadá, también tuvo manifestaciones. Tuvo manifestaciones en su casa de Canadá. Y en este último viaje, que él vino acá, hará 2 años, esta casa ahora son 2 casas, abajo vive mi madre, él cuando vino se quedó abajo y tuvo otra manifestación. Y escuchó de hecho ruidos en mi terraza, él los escuchó de abajo, ruidos muy contundentes. Yo no escuché nada, estaba durmiendo, ni me despertaron esos ruidos, también que yo tengo un sueño profundo. Pero digo, él es como que tiene como una especie de radar que capta, eh, y obviamente poniéndome en el punto de partida que le creo, sobre todo porque es una persona como muy tranquila con ese tema y que no te va a estar hablando todo el tiempo, sino que un poco vos se lo tenés que sonsacar, desde el punto de partida que yo creo en su relato, más allá que me generan dudas, como todos tenemos, si son ciertos o no estos fenómenos paranormales o uno los crea, evidentemente creo que no les pasa a todos. Bueno, de hecho, investigando este tema de la materialización, de ver algo hecho cuerpo, más allá que sea como un espectro, no es común. Y a él le ha pasado bastante seguido, eso es raro. En general, uno ve, no sé, que ciertas manifestaciones toman, no sé, forma por ahí, te cuentan anécdotas de que viene mediante un insecto, un animalito, u olores de la persona que querías, o signos así, cosas más sutiles. O sea, el hecho de ver es muy contundente. A él le ha pasado. Con lo cual yo saco como la conclusión de que eso evidentemente está reservado para cierta gente que tiene cierto canal, vaya a saber por qué, abierto, y que no les pasa a todos. No sé, no sé qué opinan al respecto. Y yo también pienso que efectivamente no es un fenómeno que nos ocurra a todos. ¿Verdad? Y yo creo que hay personas que son más sensibles a ese tipo de episodios. También tengo la idea de que que forma parte del repertorio de posibilidades de la experiencia humana. ¿Cachai? Creo que, por decirlo de alguna manera, los seres humanos tenemos como la batería eh, biológica para generar ese tipo de conexión. Muchas veces se dice Eso es. por ejemplo, la experiencia cercana a la muerte, por Ujú. ejemplo, se elicitan como ciertas, no sé, segregaciones neuroquímicas que hacen que uno tenga como toda esta experiencia antes de morir. Pero yo creo que todo el aparato biológico humano actúa en correspondencia con las fuerzas materiales o espirituales que puedan existir en la realidad, que no porque tenga un sustrato fisiológico dejan de tener un contenido paranormal o metafísico, no sé cómo quiera llamarlo. Bueno, hablaste de la vejez y es una anécdota muy común, el de la gente que está por ahí con una enfermedad compleja o ya muy entrado en edad, que empiece a recordar cosas de la primera infancia y que también empezar como a sentir manifestaciones de gente cercana, y que a veces te cuentan, por ahí vino mi papá o vi a mi papá, como que empiezan a tener como esos recuerdos, ¿no? Y conectarse con ese lado de la infancia y con los vínculos más primitivos, que es el papá, la mamá, con hermanos, gente que ya no está, como que los visita, que pareciera, no sé, nunca lo sabremos hasta que estemos ahí, que por ahí son los que te vienen a buscar, ¿no? No sé. Yo, ¿Qué opinas, Tonchi? yo les digo que, bueno, mi primera reacción cuando me cuentan cualquiera de estas cosas, la verdad, Mm, es escéptica, ¿no? Es escepticismo total. no lo De crees no para creer, nada. de no creer, de pensar que, como dice Boris, pueden ser incluso cosas atribuidas a a la misma biología humana. Tenemos casos de epilepsia, de alucinaciones, eh, está documentado que biológicamente gente puede experimentar alucinaciones, por ejemplo. Las Ujú. drogas que causan alucinaciones y todo eso, que te pueden hacer ver cosas, hacer escuchar cosas y percibir cosas con los sentidos.
Entonces mi primera reacción siempre es esa, ¿no? De escepticismo. Pero cuando vas indagando y cuando vas averiguando, por eso me parece fascinante que hayas tenido esta experiencia con tu hermano, y a mí lo que más me he rescatado, digamos, de lo que estabas diciendo, es lo que me dices, es un tipo que no habla mucho de esto, que vos tienes que más bien sacarle, que vos tienes que... Y es un tipo que nunca... no tiene razones para mentirme, no tiene razones para engañarme, no es que se está haciendo famoso de esto, ni mucho menos, ¿entiendes? Entonces comienzas a tratar de ver otro tipo de explicaciones y a analizarlo más. A mí me hubiera encantado, digamos, tener una relación cercana con alguien que esté experimentando este tipo de cosas para poder explicarlas y un poco quizás para poder probarlas, quizás una satisfacción interna de poder probar algo. Yo estaba viendo el otro día una serie donde hablaban sobre las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y contaban cómo había una experiencia documentada en un hospital donde un paciente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, está muerto por no sé cuántos segundos, y luego volvió a la vida, que está documentada, una de las varias que está documentadas, dijo ver un zapato de tal color, de tal forma en la terraza del hospital. O sea, no había forma de que el paciente haya visto ese zapato. Sin embargo, han ido y han probado y han visto y está documentado que había ese zapato en la terraza del hospital. Entonces, ese tipo de cosas son las que comienzas a decir, bueno, esto ya no es una simple alucinación, ya no es un simple trabajo de la biología humana, esto es más allá, hay un reino espiritual, hay todo un mundo espiritual que no puede ser explicado por lo físico y por el método científico al que estamos acostumbrados para explicar los fenómenos físicos, los fenómenos naturales, los fenómenos que llamamos así normales. Entonces de ahí viene el término paranormal, ¿no? Ese tipo de cosas. Por eso te digo que me gustaría más bien poder charlar este tipo de cosas y saber si es que vos has tenido, por ejemplo, o ustedes saben de alguna cosa donde haya habido una prueba más allá de que ha habido realmente una comunicación espiritual. Por ejemplo, que tu papá te ha dicho, le haya dicho tu viejo a tu hermano, che, por si acaso, en tal lugar dejé los tibíes que tanto te gustaban y que nunca se los había dicho a nadie. Y de pronto tu hermano el día siguiente dijo, che, mi papá me habló ayer y me dijo que en tal caja, en el banco tal, en la caja número 74, están unos tibíes para mí. Y que vaya si esté la caja ahí, por ejemplo, o cosas así. Algo un poco más elaborado, algo un poco más allá de que, porque sí he tenido gente que me ha dicho, mi papá se me ha aparecido en un sueño, mi mamá se me ha aparecido en un sueño y me ha dicho que me ama, me ha dicho que voy a estar bien, me ha dicho que muchas gracias y cosas así. Y Boris, un poco hablando de esto que está contando Tonchi, que hay miles de casos de gente que en una operación compleja salió de su cuerpo y que después cuando volvió podía contar exactamente, no sé qué enfermera agarró X instrumental y demás con una precisión que los Por médicos ejemplo, dicen, esto no puede haber pasado porque no había nada, por ahí estuvo muerta 30 segundos, o sea, no hay conciencia en teoría. ¿Lo podés explicar de alguna manera vos que estás más de un lado racional? ¿Hay alguna explicación a eso? No sé si, es como decía Tonchi, o sea, yo no creo que exista una vía, por lo menos hoy, para poder explicarlo a través de procedimientos científicos, ¿cachai? Sin duda. El hecho de que puedan ser racionales, que puedan entrar dentro de un marco comprensible para una persona determinada, depende de su situación, no sé, como cultural, religiosa, hay un montón de otros factores que lo podrían hacer comprensible, pero no necesariamente explicable a través de métodos científicos. Lo que sí es que a mí, perdona Seba, es que estaba tratando de pensar qué es lo más similar que yo pude haber vivido alguna vez en torno a esto. Cuando yo estaba estudiando,
eh, me tocó ir a hacer una práctica a un psiquiátrico, ¿ya? Ujú. A un psiquiátrico fundamentalmente con casos de esquizofrenia. Y la mayor parte de los, bueno, en los psiquiátricos donde hay internación, suelen hacerle talleres artísticos y cosas así para distraer a los internos. Y nosotros, estudiantes de psicología, nos tocaba tratar con las personas que tenían esquizofrenia un poco para tratar de comprender la dinámica de la enfermedad. Y tú veis las producciones que hacían en términos de los dibujos y eran verdaderas pesadillas dantescas. O sea, Ujú. eran Tipo el Bosco. ¿ah? Tipo el Tipo el bosque. Bosco. Sí, así es. Eran vivísimas, ¿ya? Ujú. Y además y horrorosas. O sea, Ujú. era verdaderamente la expresión de lo que podía ser su alucinación. Ujú. Yo sé que mediaba cierta elaboración artística sin duda, pero era mostrarte lo que constituía una pesadilla. Era como el modo pesadilla de Silent Hill. Ujú. Era una cosa que muy conmovedora y yo creo que efectivamente no estoy diciendo, estoy citando la esquizofrenia, pero forma parte de un espectro, ¿no? O sea, entre el Ujú. esquizofrénico y yo no existe una diferencia un umbral que nos separe tan claramente. Existen Ujú. ciertas distinciones en mi capacidad de poder percibir que a lo mejor él las tiene muy alteradas, pero forma parte de un espectro, de un continuo. Entonces, Ujú. en ese continuo nosotros podemos llegar a tener contacto con esta dimensión. Tenga sustrato fisiológico o no lo tenga, pero te pone Ujú. en contacto con una dimensión que puede llegar a ser maravillosa, onírica o terrible. Ujú. ¿Cachai? Bueno, es un temazo el tema del tiempo y espacio. Me pasó las últimas 2 noches sin quererlo. ¿Vieron cuando te estás durmiendo y te estás obligando a ver algo que querés seguir viendo, pero ya como que no das más y que vas y venís en el sueño? ¿Y no les pasa a veces que soñaron? Uno sabe que fue muy breve y sin embargo, por ahí no te acordás exactamente, pero sabés que ese sueño duró bastante tiempo y por ahí materialmente fue, no sé, segundos, pero vos tenés una experiencia que por ahí ese sueño duró como media hora y te construiste un montón de cosas que como te despertás abrupto, pues estás como mirando la televisión y te olvidás un poco de lo que inmediatamente, pero sabés que hubo un montón de datos en ese sueño y un montón de espacio temporal y por ahí la persona está al lado, te dice tu mujer, no, te dormiste un segundo y vos sentís que no fue un segundo, que fue mucho tiempo, ¿no? Eso del espacio-tiempo es como muy loco. No sé si les pasó también algo de eso. Sí, a mí con los sueños me ha pasado, por ejemplo, también que me he sentido comenzar a caer en el sueño y sentir que estaba despertando, pero al mismo tiempo estaba consciente de que seguía durmiendo. Y esto me ha pasado, no me acuerdo claro, he intentado en varias oportunidades hacerme la idea de que realmente había salido de mi cuerpo y tratar de reconocer dónde estaba y mi entorno y quería verme a mí mismo durmiendo y demás. Y no he podido reconocerme en el mismo lugar, o sea, no me reconocía en mi habitación, me reconocía en cualquier otro lugar, eh, pero sí sentía que salía de mi cuerpo, por ejemplo. Y Tipo viaje astral. quizás, sí, no sé, pero no es algo que lo tengo como experiencia que estoy convencido de que pasó, digamos, porque puede, como dice Boris, es una línea muy difusa, ¿no? Entre lo que puede ser realmente la experiencia de un mundo espiritual y estar experimentando un mundo espiritual o un mundo creado por tu mente, ¿no? Estos sueños que Ujú. puedes crear sean o alucinaciones producto de la esquizofrenia o producto de las drogas, por ejemplo, es algo muy, la línea yo creo que es muy borrosa. Pero Ujú. yo creo que tenemos que explorar la Tonchi. Deberíamos armar un encuentro con ayahuasca y vivir un viaje. Una cuestión chamánica, decís. No hay que jugar con esas boludeces, les cuento, en serio. Es peligroso. Yo creo totalmente en el mundo espiritual y creo que es peligroso jugar con esas boludeces.
¿Pero has hecho algo así como eso? ¿Con quién estás vos, Sebas, ahí? En este momento con nadie, no me asustes, te pido por favor. Che, pero ¿para qué fracaso? ¿Nadie tiene ninguna anécdota para contar? Dale, vos contá, boludo. Tú tienes Cuento una. una, cuento una yo. Hace Bueno, mucho que no la cuento. Hace mucho que no la cuento. Y Boris Es medio- también tiene una que él es medio escéptico, alguna vez nos ha comentado, creo, pero él es escéptico. Yo creo que, a ver, yo voto porque la cuente, aunque él no crea. Bueno, pero es decisión quiero propia, escuchar la de personal. Sebastián. Yo quiero escuchar la de Sebastián. Bueno, Ya. les cuento. Voy a tratar de contarla bien porque tiene como distintas partes. Bueno, para nuestra audiencia que se va renovando, que no sabe, yo soy músico, además de docente, y a partir de, bueno, una cosa loca, a mí siempre me inspiró mucho el asunto de la muerte. O sea, escribí 2 o 3 obras relacionadas con la muerte. Y esta fue la primera obra que escribí, que es para un trío de cuerdas a partir de una muerte. Bueno, esta fue una muerte fuerte, porque fue una muerte joven del mejor amigo de mi hermano, no el que está en Canadá, no el que ve todas estas cosas, sino de mi hermano mayor. Obviamente era amigo de la familia porque lo conocíamos de chico. Él se muere a los 27 años, con una beba, teniendo una beba de 5 meses, algo así. Él estaba cruzando, ¿vieron? Como esas autopistas, esos puentes de autopistas. Bueno, venía un chico boludeando con un par de amigas muy rápido, no lo vio, lo toca y lo tira para abajo y bueno, cae al asfalto, lo llevan al hospital y muere. Bueno, obviamente fue una tragedia, ¿no? Y aparte una persona muy cercana que se había criado con mis hermanos, conmigo, sus padres eran y son amigos de mis viejos, o sea, nada, un desastre, aparte un bebé, una beba en el medio, un desastre. Bueno, Es amigo de tu hermano el mayor, me dices, ¿no? sí, podemos No, decir no, amigo de la familia, pero no, era su no del de mejor amigo. Canadá, o sea, del hermano mayor, del que sí debería tener esas experiencias. Bueno, mirá, vamos, si querés te me echo con algo. Mi hermano de Canadá estaba en Bariloche de vacaciones y él percibió que algo pasó, llamó a mi casa, nadie contestó y él igual se volvió con su novia, ahora su mujer y la madre de sus hijos, se estaba volviendo y llama en la ruta y la atiende mi vieja, le dice, mira, nos estamos volviendo porque yo sé que algo pasó, algo fuerte y que tengo que volver. Y efectivamente, así que bueno, mi hermano también puede entrar en esta anécdota de paso. Y Para no había que manera de que él se haya enterado por no las había ninguna noticias ni manera, nada. no, estamos hablando de 1997, ¿sí? O sea, no había ninguna manera. ¿Ves, No había boludo? ninguna Eso, manera. eso es Mm. totalmente paranormal. Bueno, pero ahí termina la historia. No, ni empezó la historia. Ah, dale, dale. Uy, Bueno, la cosa es así, la cosa es así. La familia, los papás de este chico, se llamaba Pablo, el padre, la madre, tiene un hermano y una hermana. Él era el hermano mayor. En ese momento, la mujer de él y su hija vivían todos en la casa paterna. Tenían como una casa compartida y vivían todos juntos. Con lo cual, esta anécdota que les voy a contar se da con toda la familia unida viviendo bajo el mismo techo. Bueno, ellos empiezan a... Obviamente estaban en un estado crítico toda la familia. Había distintos momentos del día donde ellos iban al patio, una terraza que tienen, y empezó a aparecer una mariposa. Empezó a aparecer una mariposa. Al principio no le daban ninguna importancia, ninguna relevancia. Aparece un día, aparece 2, aparece 3. Uno de los días no aparece, esto lo contó el papá, sale el papá solo a la terraza y no sabe por qué le surgió decir, qué lástima que hoy no apareciste. Y al ratito apareció. Siempre era la misma mariposa. Raro, porque también hay una anécdota que las mariposas no duran más de un día, pero bueno, no estoy seguro de eso, pero raro este hecho. Bueno, ahí termina una primer parte de esto. En ese lapso donde muere Pablo, una familia, un matrimonio con una hija, que eran amigas de la familia, se acercan mucho, consustanciados por esto que pasó, se acercan mucho a la familia de Pablo, a contenerlos y demás, este matrimonio y la hija, ¿no? Bueno, se acercan, están. Ellos no sabían nada de este episodio de la mariposa. ¿Por qué? Porque casi contemporáneamente el papá
de esta familia muere. ¿Sí? Bien, era papá, mamá y una chica. O sea, lo contienen unos días y el papá muere. ¿Sí? Bien, casi contemporáneamente a este hecho de la mariposa, la hija de este papá tiene un sueño. Y sueña que se le aparece Pablo en el sueño. Se le pone, de esos sueños vieron reales, que sentís como casi que no estoy durmiendo, se sienta al pie de la cama y le dice, mirá, quiero que le digas a mi familia que la veo muy mal, que yo estoy bien, que estoy en un lugar mejor, que no sufro, que estoy bien, quiero que le digas eso. Ella en el sueño se pone a llorar desconsoladamente y le dice, pero ¿por qué estás vos acá? Yo quiero que aparezca mi papá, yo quiero, lo extraño, ¿por qué estás vos acá? Pablo no le responde y a ella en el sueño se le ocurre decir, ¿y cómo apareciste acá? Y Pablo señala el techo, ella mira el techo y hay una mariposa gigante. Putas. Bueno, a partir de eso, que me Está pegó muy bastante, Está muy ¿eh? armado. Ese es un cuento literario, está muy armado. Es muy loco. Bueno, yo a partir de eso, imagínate que ya el hecho me había partido como al medio por esta cosa de la muerte y la muerte joven y esta anécdota. Bueno, a partir de eso escribí un trío de cuerdas para violín, viola y violonchelo que se llama Falaína, que es mariposa en, en latín. No, una historia fuerte, loca. O sea, Che, yo a querer ver, o reventar. para nuestros amigos suscritos al canal, Sebastián va a poner un link al trío, a su trabajo. Dale, está en YouTube. Sí, ¿Te sí, sí. parece? Dale, perfecto. Vamos a ponerlo en los comentarios. Fuerte la experiencia. Solo para hacer una apreciación, por lo general las mariposas viven hasta 40 días. Es un Ajá. promedio de- del ciclo de vida de una mariposa. Pero para mí, por ejemplo, me parece muy loco el tema de que tu hermano se esté volviendo sin saber absolutamente nada. Y no era algo que Loquísimo. estaba en las noticias, no era algo que estaba... y es algo que no tiene una explicación quizás científica, ¿no? Loquísimo. Y lo que te puedo decir, que justo se cortó cuando estábamos hablando, que te decía que eso te iba a gustar por tu cercanía con la religión, cuando mi hermano se sintió muy mal en Canadá, que realmente las presencias que había en la casa de Canadá lo estaban afectando a él y a la familia, él se acercó, él es creyente, es muy creyente, él se acercó a la iglesia, no estaba yendo tanto, y al acercarse a la iglesia y agua bendita, él solucionó el asunto en su casa. Lo cual no quiere decir que él perdió la capacidad, porque después vino acá a Argentina y tuvo 5 noches y en la tercera ya empezó a percibir otra vez. Pero quiero decir, esa presencia que no estaba buena, estaba teniendo como ciertas presencias que no estaban buenas, que ya estaban como alterando la dinámica de la casa, la tranquilidad de las hijas, él se acercó mucho a la iglesia allá y lo solucionó desde esa vía. Lo solucionó desde esa vía. Mira, por qué dices, Boris, que no, suena muy hecha la historia? Contanos, me interesa, me interesa. No, porque era como, casi tenía una tonalidad literaria. Novelesca, la No, mariposa y la no, mariposa en el no es eso. techo. No es que no Sí, crea ¿no? que esté aburrido, sino que creo que está adornado con un montón de elementos que permitan armar un trío de cuerdas. Y... Buenísimo. Salud, muchachos. Hey, antes de cerrar, dos cositas A que ver. quiero. Una es quiero compartirles una buena noticia dentro del COVID. Hay una buena noticia. Compartí una parecida en el programa del COVID. Cuando lo vean van a darse cuenta. Y la otra es, quisiera, si no les molesta, cerrar mi participación en el programa con una oración antes de despedirme, porque es una oración que la rezamos todos los domingos en la misa, bueno, después de todas las misas en realidad a las que voy, y es una oración por la intercesión, una oración de intercesión a San Miguel Arcángel. Entonces, bueno, la primera les doy la noticia y después los dejo a cada uno cerrar de la manera que quieran, porque creo que estamos sobre la hora, a no ser que Dale. quieran comentar algo más. La noticia es que salió una encuestadora famosa que se llama Gallup. No sé si han escuchado hablar de la encuestadora Gallup en Estados Unidos. Se llama Gallup Polls, que hacen siempre encuestas.
sobre la salud mental de los americanos en esta época de pandemia. Y una de las preguntas era, ¿cómo identificas tu salud mental? ¿No? Puedes decir, me considero que estoy bien, que estoy más o menos, que estoy mal, que estoy excelente, etc. Y en todos los diferentes grupos de estudio de la encuesta, el porcentaje de gente que decía que estaba bien o excelente había bajado. En Estados Unidos el promedio del porcentaje que decía que estaba bien o excelente era 86 y en la encuesta bajó, ahorita les doy el dato exacto, en la encuesta el porcentaje bajó de 85, perdón, a 76, 9 puntos en promedio. Y analizando por categoría, hombres, mujeres, o por ejemplo, republicanos, independientes, demócratas, raza, blancos, no blancos, casados, solteros, estratos sociales de dinero, de ingresos, brackets de edad, ¿no? Paréntesis de edad, etc. En todos ha bajado, ¿no? Excepto en uno de los que hace la encuestadora. Y es si vas a un servicio religioso semanalmente, mensualmente o alguna vez o nunca. Si vas mensualmente o alguna vez o nunca, ha bajado el porcentaje. El único que ha subido es de los que van a un servicio religioso semanalmente. Ha subido 4 puntos. O sea que imagínense dentro de todo. El que va diariamente debe ser el que tiene mejor salud mental. o los que más necesitan. Yo siempre que me preguntan ¿por qué vas a misa diaria? Es porque más necesito. El que va una vez al año, pero justo le tocaba ir ese día. También. Pero interesante la encuesta. Es increíble que ha bajado en todos los diferentes estratos, menos en ese. Bueno, le voy a hacer esta oracióncita, si me permiten, y después los dejo despedirse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte esa oración, ¿eh? La hacemos siempre, todos los días en la misa, ¿eh? Bueno, como ven, este es un grupo bastante diverso, ¿no? Tenemos a Tonchi acá con sus creencias, que lo apoyamos y lo queremos, no sé que lamentablemente a veces no tenemos esa fortaleza y esa fe, está buenísimo que lo tenga, pero bueno, qué sé yo, siempre nuestro vínculo, la presencia de la oración y la presencia de la fe de Tonchi está, ¿no? Así que lo queremos de esta manera. Fe nos fortalece su fe. Nos fortalece. Bueno, algo más, creo que estuvo bueno este programa, ¿no? Sí. Vamos a hacer para ir una segunda parte, hay tela para cortar, ¿eh? Yo la verdad pensaba en la oración porque pensaba que iba a estar mucho más denso, que íbamos a cargar la cosa muy rozar con llamar a los espíritus, con practicar algún tipo de ouija, de decir, che, si está pasando algo, ven, ¿no? ¿Qué? No es mala idea, Tonchi, no es mala idea lo que estás proponiendo. No, ni cagando. No hay que jugar con eso, Boris. No es boludo. Me cago de miedo. Me imagino a Sebastián ahí donde está después de que jugaron como una ouija. Claro. Especialmente con el amigo que está ahí detrás de él. Salud, decile, Sebastián. Salud a mi amigo invisible y a mí. Saludos, Memo. Memo te fue a visitar. Salud, Memo. Salud, Memo. Bueno, muchachos. No parezcas hoy, por favor. Nos cuentas en el próximo programa, Sebas. Dale. Bueno, un gusto, muchachos. Chao, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Días. Listo, chao. Chao. Saludos. Ups. Esto...
Me he equivocado de botón. Esa la tenía preparada. Chao. Chao, 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 chao.